Ok. Nos habíamos quedado aquí, habíamos visto ya este modelo de Einstein, que de cierta manera pues ya demostraba, en comparación al modelo clásico que habíamos visto, ya presentaba una relación inversamente proporcional entre la temperatura y la specific heat capacity, ¿no? Entonces, era lo que estábamos buscando. Sin embargo, habíamos visto que aunque este valor de cierta manera igual se acopla muy bien a los experimentales, porque igual recuerden a temperaturas elevadas, este valor me da la relación de aquí, 3 A0 KB, que es la misma del modelo clásico. Entonces, a pesar de que igual sigue como que a temperaturas altas funcionando y a temperaturas bajas, ya se acerca mucho más al valor porque ya depende de la temperatura, perdón, de la temperatura, igual no es todavía el modelo más exacto. ¿Por qué? Porque es un modelo exponencial, ¿no? Y en este caso, bueno, es 1 sobre temperatura al cuadrado. Y recordemos que el comportamiento experimental observado es al cubo. Entonces, por eso hay que modificar un poquito más este modelo. Y eso es lo que hizo Debye y ya lo vamos a ver en un momentito. ¿Ok? Hasta aquí nos habíamos quedado. Ahora, si nosotros nos enfocamos en esta ecuación, en esta ecuación de Einstein, vemos todas las variables, ¿no? Y en realidad, lo único la única variable por aquí que digamos puede estar, o que puede ser ajustable, el único parámetro ajustable, va a ser omega. Porque el resto, ¿qué es? Reduced Planck's constant, Avogadro's number, Boltzmann constant, temperature. So, the only adjustable parameter es omega. Es decir, la frecuencia angular. Entonces, cuando estamos lidiando en este mundo de Einstein, es decir, de tratar de modelar la specific heat capacity con el modelo de Einstein, esta frecuencia angular toma un nombre específico y es omega sub i, ¿no? Es decir, la frecuencia angular de Einstein, de ahí viene la E, ¿no? Esta frecuencia, ¿qué viene a ser? Viene a ser la frecuencia de las ondas de fonones. Porque recordemos que de eso se trataba estos modelos de mecánica cuántica, de considerar a los fonones, ¿no? Y la interacción de fonones. Entonces, esta frecuencia de la que estamos hablando, esta frecuencia angular, esta frecuencia de Einstein, viene a ser la frecuencia de las ondas de los fonones. Y obviamente eso se lo puede obtener de manera experimental. Por ejemplo, la frecuencia angular en el cobre se ha encontrado que es 2.5 por 10 a la 13 inverso del segundo. Ustedes recuerden que hay una relación, perdón, eh, ustedes recuerden que hay una relación
entre la frecuencia angular y la frecuencia normal, ¿no? Es decir, la frecuencia de onda, ¿no? Eh, Calculando la frecuencia de onda, pues me va a dar 4 por 10 a la 12. Nosotros sabemos, bueno, esto es en física, ¿no? Que frecuencias hasta 10 a la 5 son frecuencias de sonido, son ondas de sonido. Frecuencias entre 10 a la 5 y 10 a la 9 son de ultrasonido. Y las frecuencias por encima de las 10 a la novena son ondas térmicas. ¿Sí? De 10 a la 9 son ondas térmicas. Como nosotros nos está dando una frecuencia de 10 a la 12, entonces está dentro de este rango de ondas térmicas. Por eso es que está correcto y es como una manera de comprobar que lo que hizo Einstein está bien, porque las frecuencias que él está obteniendo, que obtendríamos, están o encajan dentro de las ondas, dentro de las frecuencias que tienen ondas térmicas. Por eso es que la frecuencia de Einstein, que vendría a ser esta de aquí, no en este caso para el cobre, esta frecuencia de Einstein, está situada en la región de ondas termales o de ondas térmicas. Entonces, eso me ayuda a comprobar de que, claro, como estoy lidiando con propiedades térmicas y está tratando de describir cómo se están comportando los materiales, perdón, y cómo es que la specific heat capacity reacciona a la temperatura, pues obviamente me está diciendo que está bien. ¿Okay? Así como hay una frecuencia de Einstein, también hay una temperatura de Einstein. Esta temperatura simplemente lo obtengo igualando la energía de los fonones, ¿no? Recordemos esta ecuación, creo que desde las primeras diapositivas la tenemos, la reduced Planck's constant multiplicada por angular frequency me da la constante de Boltzmann times the Einstein temperature. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿no? ¿Qué voy a obtener? La temperatura de Einstein, que entonces depende de la reduced Planck's constant, angular frequency y Boltzmann constant. Y los valores típicos de los materiales, o sea, del valor de la temperatura de Einstein de los materiales, siempre va a estar entre 200 y 300 Kelvin. Por ejemplo, para el cobre, la temperatura de Einstein es de 240 Kelvin. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Bueno, acabamos el modelo de Einstein y como dije, si bien es cierto, es un modelo ya mucho más preciso, un modelo que en realidad se ajusta muy bien ya o se acerca mucho más a los valores experimentales cuando se mide specific heat capacity and temperature, aún no es perfecto, ¿no? Entonces había que refinar este modelo un poquito más y eso lo hizo Debye. Entonces Debye tomó este modelo de Einstein y dijo, ok, está muy bien, pero voy a refinarle un poquito más, tomando en cuenta que en un cristal los átomos no están actuando independientemente, sino siempre están interactuando el uno con el otro. Recordemos que nosotros para desarrollar este modelo de fonones, nosotros consideramos como que fueran osciladores, como que fueran péndulos. ¿Recuerdan? Eso fue cuando estábamos empezando este modelo de Einstein, que justamente dijimos, bueno, los considera como osciladores, ¿no? Como que fueran literal péndulos. ¿Sí? Entonces, en este caso,
lo que dijo Debye es, bueno, estos osciladores deben vibrar independientemente, es decir, deben estarse moviendo independientemente. Y claro, el modelo de Einstein consideraba únicamente una frecuencia de vibración, que es justamente la que vimos en la fórmula anterior, que es la frecuencia de Einstein. Pero cuando consideramos que en realidad en un cristal los átomos, es verdad, vibran independientemente, pero interactúan el uno con el otro. Es decir, tienen su propio control para vibrar independientemente, pero no es que están aislados, sino están interactuando con otros. Entonces, cuando tomamos esas interacciones en cuenta, van a aparecer muchas más frecuencias, ya no solamente una frecuencia de vibración como pasaba en el modelo de Einstein. Entonces, estas frecuencias de vibraciones van a ir desde la frecuencia de Einstein, obviamente, hasta las frecuencias en modos acústicos de oscilación, es decir, hasta frecuencias, recuerden, aquí estaba, ¿no? Modos acústicos, ¿no? O sea, aquí están las ondas de sonido y las ondas de ultrasonido. Entonces va a ser un span mucho más largo de frecuencias. Bueno, eso va a incitar a que estos modos de vibración, tampoco voy a considerar absolutamente todas las frecuencias, pero entonces eso va a incitar a que exista una quantization de vibrational modes. Es decir, que ya no va a haber solo una frecuencia de vibración, sino van a haber varias frecuencias, pero obviamente solo ciertas frecuencias serán las que tengan influencia en la interacción entre átomos y por ende tengan influencia en la energía y obviamente en la specific capacity del material. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Ok. Entonces, seguimos considerando el cristal. Para tratar de encontrar todo el desplazamiento de ese átomo en el cristal durante su movimiento oscilatorio, tengo que sumar todos los modos vibracionales que tiene ese átomo, es decir, ese oscilador, ¿no? Como los representamos. Eso fue lo que hizo Debye. Es decir, ok, ya no voy solo a considerar una frecuencia vibratoria, sino todos los modos vibratorios. Entonces, él ya no dijo, ok, ya no va a ser solamente 3 veces el número de Avogadro, porque recuerden que considerábamos como que las tres direcciones, pero simplemente en una frecuencia de vibración, ¿no? Entonces ya no consideró 3 veces el número de Avogadro, considerando, bueno, que el número de osciladores es básicamente el número de Avogadro y le multiplicábamos por 3 porque considerábamos las tres direcciones. Él ya reemplazó eso con el número de modos en un intervalo de frecuencia, es decir, el diferencial de omega. Y obviamente sumó durante o en el intervalo permitido o en el intervalo de todas las frecuencias permitidas. ¿Qué me permite eso? Encontrar la energía total de vibración del sólido. Es decir, la energía total de vibración de ese cristal, donde están todos esos átomos, todos esos osciladores. Aquí está la integral, obviamente. EOS is the energy of one oscillator. Es decir, es la energía de uno de esos osciladores, de uno de esos átomos que está oscilando. You might remember this term. This is equivalent to the density of modes. It's actually called the density of modes too.
d omega is the density of modes. It's similar to the density of states, remember, in when we were looking at the electron models. Esta integración o esta integral se la haría desde una frecuencia que sea igual a 0 hasta una frecuencia que sea igual a la frecuencia de Debye, ¿no? Así como hay la frecuencia de Einstein, también hay la frecuencia de Debye. Y entonces se convierte en esto. ¿Sí? Esa es, digamos, la integral o cómo le modificó Debye al modelo de Einstein. Ustedes ven, tiene ciertas similitudes todavía, pero aquí la gran diferencia es que ya no se consideró esto de aquí, ¿no? Los three knot oscillators. Cuando nosotros tenemos la ecuación de la energía, we know that in order to get the specific heat capacity, all we need to do is just derive this equation, right? So we have to differentiate the equation, and you'll get something like this. Si tomamos la derivada con respecto a la temperatura de la anterior ecuación, nos va a quedar eso. Simplificando, me va a quedar esto de aquí. Esto es ya simplemente como que agrupando términos y simplificando. Esto de aquí, como se pueden imaginar, este término de aquí se llama Debye temperature. Y al igual que las temperaturas de Einstein, se las puede obtener de manera experimental, ¿no? Entonces veamos entendamos esta ecuación. Entendamos esta ecuación. Por cierto, o sea, X vendría a representar esto, ¿no? Esta es la Debye temperature, que si ven es lo mismo que la temperatura de Einstein, sino que simplemente lo que toma en cuenta es la angular frequency de Debye, ¿no? Ya no la angular frequency de Einstein. De ahí es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasaría a bajas temperaturas con esta porción de aquí? Si estoy a bajas temperaturas, este límite, el límite superior del integral, prácticamente va a hacerse infinito, ¿no es cierto? ¿Y qué va a representar esto? Si estoy a bajas temperaturas, se va a convertir en esto, ¿no? Porque prácticamente estaría integrando de 0 a infinito. Claro, siempre y cuando la temperatura de nuevo sea baja, es decir, mucho menor a la temperatura de Debye. Esto de aquí se puede integrar fácilmente aproximando y me va a quedar esto de aquí. ¿Qué puedo ver aquí? ¿Qué es lo interesante? Ya veo que existe, tal como encontramos de manera experimental, una relación directa entre el specific heat capacity
y la temperatura. Y la relación, como vimos, es temperatura al cubo, es decir, es una relación cúbica. Tal como vimos, y esto es a temperaturas bajas, ¿no? Tal como vimos en, en los gráficos experimentales. Recuerden que siempre era como que así, y luego ya empezaba a llegar al cutoff value. Entonces, es en esta región, en temperaturas bajas, donde de ahí en temperaturas altas obviamente igual funciona. Pero la idea de este modelo era refinarlo justamente para que perfeccione ese ajuste de valores entre lo experimental y lo calculado a temperaturas bajas, es decir, en esta región, ¿no? Donde existe claramente esa relación cúbica entre temperatura y specific heat capacity. Any questions, guys? Yo tengo una pregunta. La diapositiva, por las diapositivas, decía que los modos estaban cuantizados. Pero, ¿qué exactamente significa que un sistema esté quantized? ¿Qué significa que los modos estén cuantizados o qué significa cuantizar? Que los modos estén cuantizados. ¿Ok? Significa, recordemos que nosotros modelamos esto como péndulos, ¿no? Es decir, bueno, hagamos cuenta que esto está vibrando, se está moviendo de lado a lado, ¿no? Esa era la idea de modelar los fonones, bueno, los átomos, y de ahí nació la idea de los fonones, ¿no es cierto? Entonces, la forma en la que están vibrando estos fonones, obviamente eso va mucho más allá del alcance que tiene este curso, es meternos mucho más de lleno en mecánica cuántica, pero al modelarles a estas partículas como osciladores, como péndulos en términos sencillos, yo tengo muchas maneras en las cuales ellos pueden estar vibrando, ¿no? Y obviamente eso va a generar una amplitud diferente y una interacción diferente entre diferentes osciladores, es decir, entre diferentes átomos. Entonces, el hecho de que esté cuantizado, y por eso es que nace aquí este término de la density of modes, es justamente porque me está diciendo que solamente cierto tipo de modos en vibración están permitidos. Y eso, de nuevo, tiene que ver ya un poco más avanzado con mecánica cuántica, porque me va a decir, ok, estos modos no están permitidos porque la interacción entonces sería nula. O sea, la interacción entre un átomo y otro, si yo hiciera algún modo vibracional, es decir, si el átomo estuviera vibrando en un modo especial, eh, como todo es modelo, ¿no? Entonces tengo otro átomo al lado que quizás si le permito que vibre en ese modo, pues obviamente va a afectarme todo el sistema, entonces ya no se permite eso. Por eso se refiere que está cuantizado, es decir, que solamente se permiten ciertos modos vibratorios de tal manera que pueda existir, por llamarlo así, una coherencia entre la interacción de los diferentes osciladores, es decir, una interacción entre los diferentes átomos. Pero de ahí ponerme a hablar de cuáles son los modos cuantizados, o sea, los modos que se permiten y cuáles no, y eso es meternos mucho más en mecánica cuántica y es fuera ya del alcance de la clase. Ya me quedó más claro, gracias. Ok, de nada. Ay. Ok, entonces, en resumen, la principal diferencia que tenemos entre estas dos teorías, que son, la verdad, muy buenas ambas, porque la de Einstein tampoco es que
esté muy alejada de los valores calculados. La gran diferencia es que este modelo de Debye toma modos vibratorios de frecuencia, también, perdón, modos vibratorios de baja frecuencia. Recordemos aquí qué pasaba cuando vimos lo de Einstein. Todo es por encima de la 10 a la 9, que está bien porque al fin y al cabo, si estamos hablando de propiedades térmicas o termales, pues obviamente deben estar las ondas, deben ser ondas que estén en esta región, ondas térmicas. Pero obviamente debemos tener en cuenta que no van a ser las únicas que contribuyen, que sí son las principales, eso sí, nadie lo va a discutir. Pero hay otras frecuencias, es decir, otras ondas también, que están contribuyendo al valor del specific heat capacity. Y eso es lo que hizo Debye. Simplemente reajustó y dijo, ok, vamos a tomar modos de frecuencia baja también en consideración. El modelo de Einstein no hacía eso. Recordemos, solamente tomaba una frecuencia, que sí es la frecuencia principal, la que está dentro del rango de ondas térmicas, pero no es la única, ya en la realidad. Entonces, eso es digamos, la principal clave entre los dos modelos. Ahora, debemos tener en cuenta que la excitación de estos osciladores a temperaturas bajas es muy poco probable. Todos sabemos, ¿no? Y esto creo que incluso simplemente considerando como átomos. Si tengo temperatura baja, no van a tener suficiente energía para saltar al siguiente nivel. Y por eso es que el modelo de Einstein está tan alejado del de Debye. Como les digo, el de Einstein, y vimos, recuerden el gráfico en las anteriores diapositivas, el modelo de Einstein está muy pegado al de Debye. Es porque Einstein consideró el principal, el mayor contribuyente, el que está a frecuencia alta. A frecuencias bajas, ¿no? Estos low frequency modes, estando a bajas temperaturas, porque ahí es la gran diferencia, ¿no? Recuerden, es justamente en esta zona del specific heat capacity versus la temperatura, es decir, cuando estamos a temperaturas bajas y frecuencias bajas, los osciladores no van a tienen muy poca probabilidad de saltar al siguiente nivel y obviamente contribuir a la thermal conduction y por ende a la specific heat capacity. Entonces, en este caso, eh, y mejor dicho, por eso es que no hay una gran diferencia entre Einstein y Debye ya en sí en los valores. Porque esos low frequency modes que consideró Debye, a temperaturas bajas tienen muy poca probabilidad de ser excitados. Y por eso es que el modelo de Einstein simplemente se desvía del de Debye, pero por poquito. Es porque, de nuevo, a la final Einstein consideró lo principal, lo importante, que es la frecuencia dentro de las ondas térmicas, ¿no? Ok. Ahora, es importante, aún así, aunque el de Debye es prácticamente un modelo perfecto, aún así llega a ser una aproximación. Porque si ustedes se dan cuenta, no hemos hablado aquí de periodicidad de átomos. Es decir, si bien es cierto, sí hablamos de interacción entre átomos, pero nunca se modeló este hecho de la periodicidad de átomos, como lo hicimos en cambio en los electrones, ahí sí, donde, ¿se acuerdan cuando hablábamos de electron models, cuando había ya el periodic arrangement? Entonces, en realidad existe un refinamiento aún mayor de este modelo de Debye, donde se utiliza ya la densidad real de modes, es decir, ya toda la función que implica la density of modes. Pero ya eso sí es mucho más avanzado, y yo creo que no vale la pena hablar de eso. Esta aproximación de Debye es muy buena, funciona muy bien y creo que en realidad incluso en la mayoría de libros está presente, entonces
creo que hasta ahí por el alcance del curso, que al final tampoco, la idea es que salgan, no quiero que salgan como mecánicos cuánticos de aquí, o físicos cuánticos. Entonces, hasta ahí una muy buena aproximación y en realidad el modelo de Debye y el modelo de Einstein funcionan muy bien, pero sí hay que considerar que el de Debye es más perfecto, ¿no? Y hay un mayor refinamiento incluso a este de Debye, pero ya se escapa del alcance del curso. Any questions, guys? Ok. Hasta aquí hemos visto que son los fonones los que contribuyen a la heat capacity de los materiales, ¿no? Y todas estas teorías, lo que se han encargado, lo que han intentado es justamente tratar de modelar y entender cómo es que los fonones contribuyen a la heat capacity de los materiales. Pero existe otro componente, y especialmente en los metales, que contribuye a la heat capacity, y es la contribución de electrones. Y eso es lo que debemos ver. A la final, todo lo que hemos visto hasta aquí, si ustedes recuerdan en general en todo el curso, siempre ha sido tratando de asociar cómo los electrones contribuyen a las propiedades de los materiales, es decir, cómo los electrones contribuyen a propiedades ópticas, a propiedades térmicas, perdón, a propiedades eléctricas, a propiedades magnéticas. Entonces también deben contribuir a características térmicas, ¿no? Bueno, vamos a ver justamente eso. ¿Cómo es la contribución de los electrones a la heat capacity? Claro que, bueno, dependiendo del material, incluso muchas veces esta contribución va a ser negligible compared to the contribution of phons. Ok, recordemos que la energía cinética que tienen los electrones libres se la puede incrementar si yo aumento la temperatura. Únicamente esto pasa, recordemos, en metales y aleaciones, porque son los únicos que tienen electrones libres y bands que no están llenas, bands que no están saturadas, ¿verdad? Esto no se puede hacer en otros materiales. Pero recordemos también que no son todos los electrones los que pueden ser excitados, sino únicamente aquellos electrones que estén en ese intervalo cercano a la Fermi Energy. Y ese intervalo cercano es este de aquí, ¿no? Es ese KBT. Es decir, estén en ese rango cercano a donde está mi Fermi Energy. Solo aquellos electrones cercanos a la Fermi Energy los que pueden ser excitados o movidos a niveles o estados más altos de energía. Entonces, si nosotros consideramos que el número de estos electrones depende de la densidad poblacional de electrones en este rango, pues entonces nosotros sabemos que este número entonces de electrones excitables es el número en sí de electrones que tenemos en el nivel de Fermi Energy por este diferencial de energía. Es decir, literal vendría a ser casi como un área de esa franja, ¿no? Porque NEF viene a ser como que la base, ¿no?, de este rango, de esta área que ustedes ven ahí subrayada.
Y D viene a ser la altura, y D es KBT, ¿no es cierto? Boltzmann Constant times Temperature. Entonces, en realidad, este diferencial, es decir, este número de electrones excitables, viene a ser como el área que está en esa zona chiquita cercana a la energía de Fermi, ¿okay? O al nivel de Fermi. Entonces, con eso en cuenta, vamos a tratar de encontrar una ecuación que me permita ver la dependencia entre la energía y los electrones, y obviamente la heat capacity y los electrones. Ahora, cualquier electrón que sea excitado o movido por energía termal va a actuar como un electrón libre, es decir, como un electrón de gas, como un free electron gas. Eso es lo que vemos aquí como monoatomic gas. Recordemos, esto ya vimos hace creo que unas 5 diapositivas o un poquito más, que el promedio, o la energía cinética promedio de los electrones sobre la energía de Fermi es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Sí? Recuerden eso, ya lo vimos como hace 5 o 6 diapositivas atrás. Por cierto, las diapositivas ya están subidas, ¿no? A la aula virtual. Entonces, la energía, termal o térmica a una temperatura dada va a ser justamente esta energía promedio, ¿no? de los electrones por el diferencial, es decir, o el número de electrones que posiblemente pueden ser excitados, ¿no? O que pueden ser excitados. Y ya vimos del anterior que dn, ya vimos la fórmula de dn, ¿no? Entonces reemplazo dn y termino con esa ecuación. Una vez que tengo el valor de energía, what do I do to get heat capacity? Differentiate with respect to temperature y obtengo esta ecuación. ¿Qué viene a ser este término? ¿Qué representa NEF? Bueno, es el número de electrones que están en el nivel de la energía de Fermi, ¿no es cierto? Que por, digamos, simplicidad, se lo pone como que es igual a 3 por N star dividido para 2 veces el nivel de Fermi. Ya ahora me van a decir, what's the meaning of N star? Es el número de electrones que tienen una energía igual o más pequeña que la energía de Fermi. Igual o más pequeña que la energía de Fermi. Eso es N estrellita. Que a la final básicamente viene a ser el número de electrones en sí que estén por debajo de la energía de Fermi. Entonces, reemplazando esos valores, reemplazando este término que me queda, que la heat capacity o la contribución a la heat capacity mediante electrones es 9 medios del número de electrones que tienen una energía igual o más pequeña que la energía de Fermi por Boltzmann constant square por temperature divided by the Fermi energy. Ahora, esperen ahí, porque ahí, hasta aquí, hemos asumido que todos estos electrones que han sido excitados termalmente
se comportan como literal electrones totalmente libres, es decir, como un gas, ¿no? Como free electron gas. Pero recordemos que los electrones deben obedecer al principio de Pauli. Y si en cuenta eso, esta ecuación va a cambiar un poquitín. Derivar esta ecuación, o sea, transformarla de esto a esto es un poquito, no es tan complejo, pero bueno, es un poquito, tiene que ver con un poquito con el principio de Pauli. Pero ven que a la final esto en realidad no cambia, ¿no? O sea, la parte esencial de nkb cuadrado TEF, eso no cambia, lo único que cambia es esto, ¿no? Eso es el 9 medios, se cambia por pi cuadrado sobre 2, es lo único que cambia un poquito con lo de Pauli. Y entonces resulta que termina en esto. ¿Okay? ¿Qué pasó de aquí a acá? Simplemente se reemplazó, ¿no? La energía de Fermi. Recordemos que la energía de Fermi, eh, perdón, sí, la energía es igual la constante por la temperatura, ¿no? Recordemos eso, entonces por eso es que puedo reemplazar y terminar con esa ecuación. Entonces me queda la relación donde tengo el número de electrones con energía igual o menor a la energía de Fermi y la temperatura de Fermi. Ahora, si tomamos en cuenta o asumimos que estamos con un metal monovalente, recordemos que en esos metales nosotros podemos asumir que tenemos one free electron per atom. Entonces, ese N estrellita, pues básicamente viene a ser el número de átomos por mol, es decir, el número de Avogadro, ¿no? Y ahí es cuando obtenemos la heat capacity por mol. Lo único que hemos hecho aquí es reemplazar N estrella, ¿no?, por N naught, asumiendo que es un metal monovalente, es decir, que tenemos un free electron per atom. Es lo único que ha cambiado. Y en este caso obtenemos ya la heat capacity per mol. Ahora, veamos. Miren la ecuación. ¿Qué pasa? La heat capacity, o la contribución a la heat capacity de los electrones, es una función lineal de la temperatura. Y si es cero, miren, ¿qué pasa a 0 Kelvin? Bueno, esto es cero, ¿no? Es cero, cuando la temperatura es 0 Kelvin. Y es una relación lineal, miren. Tal como la observamos, o tal como se lo observa de manera experimental. Ahora, cuando estamos a temperatura ambiente, en realidad la contribución de la electronic specific heat capacity to the total specific heat capacity is less than 1%. Less than 1%. Por eso es que nos dedicamos tanto tiempo a hablar de los otros modelos. Porque en realidad es que, miren la relación, aquí es lineal. En el modelo de Debye, en el modelo de Einstein, la relación era cuadrática, era exponencial. Entonces, obviamente a temperaturas elevadas, a temperatura ambiente, la contribución que tenga esta specific heat capacity va a ser mucho menor comparada a la specific heat capacity, o sea, la contribución que hacen los fonones. Y tal como dice aquí, la contribución a temperatura ambiente es menor a 1%. Por eso es que ni siquiera, o por llamarlo así, por lo menos a temperatura ambiente no es muy relevante la contribución que tienen los electrones a la heat capacity del material. Solo llega a ser muy relevante cuando la temperatura es muy baja.
O sea, súper relevante únicamente cuando la temperatura es muy, muy, muy baja, usualmente menor a 5, menor a 10 Kelvin, ¿no? Que para aplicaciones prácticas, usualmente eso no es, digamos, muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profesor, todo claro. Okay. Okay, let me breathe in. Drink a bit of water. Ok. Aquí estamos simplemente comparando las ecuaciones nada más, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, bueno, es simplemente comparar las ecuaciones que tenemos aquí, comparar la electrónica a la de fonones, ¿no? Aquí simplemente, bueno, al fin y al cabo todo esto vendría a ser una constante, entonces se la reemplaza por gamma, este es el valor de gamma, y al igual aquí toda esta constante se le trata de agrupar en este valor llamado beta. Y simplemente para comparar la relación entre las dos, y ahí de nuevo nos evidencia la una relación lineal, la otra relación cúbica, ¿no? La gran diferencia que existe. Below the Debye temperature, la capacidad calorífica de los metales, en metales, porque obviamente ahí sí hay electrones libres, es la suma de las contribuciones de ambos, ¿no? De electrones y fonones, pero solamente si estamos debajo de la temperatura de Debye. Perdón, recuerden que la temperatura de Debye usualmente va de 200 a 300 Kelvin, ¿no? En la mayoría. No, de ahí obviamente hay excepciones que salen de ese rango. Entonces, en realidad, bueno, como dije, ¿no? La heat capacity of both es la contribución de la electrónica y la de fonones, que bueno, se la puede representar por estos dos como vimos ahí. Entonces, si divido para la temperatura, me quedaría algo así. ¿Para qué implica esto? Que si yo grafico este radio, esta proporción entre la capacidad calorífica total sobre la temperatura con respecto al cuadrado de la temperatura, ¿qué voy a obtener? Una línea recta, ¿no? Y me va a dar el intercepto y la pendiente. Y voy a obtener las constantes que determinan entonces la contribución electrónica y la contribución de fonones. Por eso es que en metales o en aleaciones por debajo de la temperatura de Debye, ya arriba pues, prácticamente viene a ser todo fonones. La, eh, por debajo de la temperatura de Debye, las mediciones de heat capacity me sirven para obtener la densidad poblacional de electrones en la superficie de Fermi. ¿Por qué? Porque recuerden que yo puedo obtener esto, ¿no?
si yo obtengo gamma, yo puedo obtener el número de electrones en la Fermi Energy. Por eso es que si, o sea, si se mide experimentalmente los valores de la capacidad calorífica total, y obviamente trazamos una recta de esos valores con respecto al cuadrado de la temperatura, vamos a poder obtener estas constantes. Y estas constantes pues me van a permitir obtener, bueno, especialmente gamma me va a permitir obtener la densidad poblacional de electrones en la superficie de Fermi. Y obviamente pues sabemos que eso es muy relevante para las otras propiedades también. ¿Okay? Aquí están algunos valores observados y calculados para gamma. Y ustedes pueden ver que los valores son muy parecidos, ¿no? Miren, por ejemplo, en plata, 0.646, 0.645 el calculado. En oro, 0.729, 0.642. Es decir, o sea, se alejan, por ahí el de la plata es el más cercano, pero no están tan lejos, ¿no? En realidad, esta desviación que puede existir o esta diferencia que existe entre estos dos valores se la asume que nace del hecho de que no se toma en cuenta las interacciones electrón-electrón y electrón-fonón. Porque ¿qué hicimos aquí? Simplemente hicimos, ok, electrones, contribución de electrones y contribución de fonones. Pero, perdón, no tomamos en cuenta la interacción entre electrón-electrón y electrón-fonón. Sí tomamos en cuenta interacción entre fonón-fonón. Sí, por eso dijimos justamente en el modelo de Debye sí se toma en cuenta las interacciones entre fonones. Ahí sí. Pero no electrón-fonón y no electrón-electrón. Por eso es que hay esta pequeña diferencia en valores. Bueno, y de esta pequeña diferencia que existe en valores, en realidad se puede obtener algo que se le conoce como la masa, o thermal effective mass, o masa efectiva térmica, que es simplemente el radio o la relación entre gamma observado, es decir, gamma experimental, y gamma calculado. De ahí se obtiene esta masa efectiva térmica. Ok, vamos a esta diapositiva más. Y creo que ahí vamos a los coffee breaks. En materiales aislantes que no contienen electrones libres, pues obviamente la conducción, el calor va a ser únicamente conducido por fonones, ¿no? En metales y aleaciones ya sabemos la conducción calorífica va a ser dominada por electrones. Pero recordemos aquí, estamos hablando ya de conducción térmica, ¿no? Ya no de heat capacity. Y ya vamos a ver que obviamente hay una relación entre heat capacity y conducción térmica, sí, pero ya lo vamos a ver. Pero ahorita ya es como que dejamos de lado heat capacity y ya entramos a otro aspecto de propiedades térmicas que es la conductividad térmica. Entonces, hablando de conductividad térmica, obviamente aquellos materiales que tienen electrones libres, metales y aleaciones, pues es el que predomina, ¿no? O sea, los electrones son los que contribuyen más a la conducción del calor. En cambio, en aislantes, pues obviamente son los fonones. Y en realidad, en metales y aleaciones, prácticamente la contribución de fonones, la contribución térmica es prácticamente nula. Ahora, existe una diferencia, obviamente, entre fonones y electrones, ¿no? Los electrones viajan en números iguales de regiones frías a regiones calientes y de regiones calientes a regiones frías. ¿Para qué? Para mantener la neutralidad de carga, ¿no?
Los electrones en una parte caliente, en una sección caliente de un metal, poseen alta energía y transfieren esa alta energía. En cambio, los electrones que están en la región fría poseen una más baja energía y transfieren esa más baja energía. Por eso es que el calor que es transferido del lugar cálido al lugar frío es proporcional a la diferencia en energías que tienen estos electrones, a la diferencia que tienen en energía que tienen estos electrones en el lado caliente y los electrones en el lado frío. Pues obviamente en el lado caliente más energía, en el lado frío menos energía. Esa diferencia de energía es proporcional al calor que se transfiere. Pero tenemos el mismo número, es decir, ellos viajan en números iguales de región fría a caliente y caliente a frío. En cambio, en fonones no. Ya vimos al inicio, ¿no? El número de fonones en regiones calientes es más grande, es mayor que aquel número en regiones frías del material. Por eso es que aquí no tiene que ver con la transferencia de energía como pasa en los electrones, sino en este caso literal implica la transferencia de fonones, es decir, los fonones mismos son los que se transfieren. En metales y en aleaciones se transfiere energía, la energía que tienen los electrones y obviamente esa diferencia de energía que tienen entre ellos. Aquí no. Aquí para alcanzar el equilibrio térmico, en realidad implica una transferencia de fonones de la región caliente, donde tengo más fonones, hacia la región fría, donde tengo menos. Porque recuerden que los fonones son creados. Los electrones son constantes, es un número constante. Los fonones no. Los fonones se crean y se destruyen. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Ok. Sí, mister. Time for coffee break. Acá veo. Ah, ok, Nati, perdón, recién veo tu pregunta. Pero bueno, ya la contesté. Time for coffee break, Fernando, please. Sure, I'm going. So, today I'm going to talk about ferrofluids. This is a scheme that we're going to follow. I'm going to define what's a ferrofluid, the history of ferrofluid, the manufacture, current and future applications, its properties, and finite references. So, what is a ferrofluid? A ferrofluid is known as a suspension which has nanoparticles, a coating, and a carrier fluid. The nanoparticles are the ferromagnetic ones, which give the ferromagnetic properties to these fluids. Now, these are coated and they are put into a carrier fluid, which usually is an oil. Now, its history. It was invented on February 1960 by Stephen Papel, who worked at NASA, and it was intended to be an easy way to distribute fuel into space, where there is no gravity. What he did is that he poured magnetic nanoparticles into rocket fuel and forced them to move using a magnetic field. But solid fuel was preferred over liquid fuel, but ferrofluid and ferrohydrodynamics were born that day. So, as I mentioned, it was manufactured by NASA. Now, due to its applications, which we're going to see later, they have the recipe as a secret. They don't share it with anyone, and there's only one company that makes it, which is Ferrotech Holdings Corporation, which is located in China. Now, there are many people that have tried to make their own version of ferrofluid, and I copied, or I'm going to expose the process followed by this YouTuber guy who's very good at chemistry, whose name is Nilebreath. So, as I stated before, ferrofluids have three main ingredients:
which are the magnetic nanoparticles, the coding, and the carrier fluid. For the magnetic nanoparticles, we have that the particles are pure magnetite, which is obtained when mixing iron 3 ions and iron 2 ions on a proportion of 2 to 1. The reaction is held or is made on a stirring, as the ferrous hydroxide and the ferrohydroxide are poured into this container with water, and due to stirring, you can see that there's a whirlpool. Now, this whirlpool, this whirlpool's function is to dissipate the nanoparticles which are being made when ammonia is poured as a base. This black dust that you can see in the whirlpool is nothing else than pure magnetite, but on a dust form. Now, next we have the coding. For the coding, ammonium oolite is used, which is obtained by mixing oleic acid, ammonia, and water. This reaction creates a soapy kind of solution, and then both the coding and the magnetic nanoparticles are mixed on the carrier fluid, now, which usually is kerosene. Now, you may be asking, what are the ingredients function? Like, why are they like that? The magnetite is what provides the magnetic properties for the fluid. The coding, on the other side, it has a charged polar head, which is going to stick to the magnetite particles, therefore making it to stick out and avoiding for the nanoparticles to mix with each other, such avoiding it from becoming a solid particle. And it also has another function, which, as this particle is non-polar, once it's mixed with the magnetite, it can be dissolved into an oleum, which is also non-polar. And the carrier fluid is where the particles are being thrown into. So what are the applications of this thing? And here you're going to notice its main property. We have that since it was invented, it has been used for cooling systems for speakers. Why? Because the vibration part of the speakers, they tend to heat up. So for avoiding them from heating up too much and from breaking themselves, ferrofluid is used. Now the ferrofluid absorbs and transmits the heat energy faster than the voice coil itself, because it's a liquid and it has magnetic particles and also has a bigger area. It also serves this purpose of retaining the movement, and this is useful because, you know, when you are playing loud music, this thing, the voice coil, is going to move faster. Now this thing moves faster, and this movement is what creates an unwished sound. You know, when you have this kind of interference sound, it's because the voice coil is moving too much, and the ferrofluid is also like forcing it to stay like quiet, not to move at all. We also have its function as a sealer, which is used in vacuums, but those for getting to zero pressure. It functions as a latex sealer, you know, when you have these rings around some pump. But it's just a ferrofluid, and the advantage of using ferrofluid instead of other things like latex is that this ferrofluid can take any shape, and it will always stick, or it will always try to fill the space where it is in. Our applications are in the medical field. We have that is used for magnetic hyperthermia, which has a fancy name, but it's easy. What you do is you pour ferrofluid into someone's bloodstream and force through magnetic fields to make them get into a tumor, and then you excite the ferrofluid, then it heats up and it slowly kills the tumor. It's also used for targeted drug delivery, same principle. You have the ferrofluid, you have the drugs which you want to take to a certain place in the body, you make it go to that place using magnetic fields, and it's being delivered. This can be used for also killing any tumors or cancerous stuff, and also for taking the drugs into some area which has extreme pain, like lesion. It's most interesting
application is using magnetic resonance imaging, which, as some of you may know, it functions when you are put into a chamber which has magnets, it has radio waves, it has a grid and a computer, and you can see into your body. Now, how does a magnetic resonance imaging machine works, and what do the ferrofluids have to do it? Well, the magnet, its function is to attract or to move the water particles inside our body, because as you know, water is polar. So the gradient thing is what regulates where the magnetic field has to be more strong. As you can see in this place, it's stronger in the head, which allows you to see into the head. Now, how does it work? Well, the magnet is constantly spinning, and this forces the blue particles, the blue water particles, to spin with it. Now, you detect or you can make an image by focusing on those that are not moving, because those are weak ones. Now, how do you detect something that is not moving? It's easy. You have to force them to move. How so? You force them to move using radio waves because they get more energy, and by having this extra energy, they start to move along with magnetic fields too. But once the radio waves are cut, they no longer put energy into the MRI. These water particles that were not moving, they tend to get quiet like really fast. Therefore, they are expelling out their energy, and this is what can be seen using a sensor. Well, once again, how do ferrofluids work into this? Well, I found out that there are already liquids that are poured into the bloodstream for people that are going to get magnetic resonance imaging, which function is to make the energy liberation to go faster. When you make energy liberation to go faster, then you get a bigger energy peak, which allows you to see more clear in the images. So, as you may have heard in all the applications, I always mention magnetic, magnetic, magnetic. Why? Because its main properties is to be something magnetic. Now, there are no studies like on its strength and any other fancy stuff, because all the properties vary between which type of ferrofluid nanoparticle you're using, on how pure is it, on the magnetic strength of the field. It has many variants, but in general, it has good thermal conductivity, once again, because of the magnetic particles. It has thermal stability because, once again, it was made with an oil solution. It has low toxicity, which is what allows us to put it into the body. Its density is carrier dependent. Once again, the carrier is the oil or the base where it's poured into. And on the nanoparticles, they don't bore as much or they don't contribute as much. So the density is pretty much the same as the oil. We have this property where the ferrofluid's density is increased when getting pulled into a magnet, because more ferrofluid is getting compacted in places near the magnetic fields, therefore making it like stronger, and it makes you feel like it has more density. Now we have that it works only on moderate temperatures because the oil tends to decompose at high temperatures, and also, as we have studied, if you get over the carrier temperature, the magnetic properties, they are gone. We have also the strength, pike size, and the quality depends on the, once again, on all the variants like the concentration, the type of ferrofluid nanoparticle you're using. And just for letting you see how this works, you can see here that varying the temperature, varying the concentration, you're going to have different values for everything. In this case, we have magnetization. And that will be it. Questions? Thank you, Fernando. Very, very, very interesting topic. I have two questions for you. You were talking about drug delivery. How does it work with these ferrofluids? Do they put the drug
within the ferrofluid, or does it go on a separate, I don't know, like how is the drug delivered? Oh, it's put So, into it. It's like a solution, the oil solution, the oil suspension. Then you put the drug in it, and the body can process and you the put the ferro. ferrofluid. So yeah, it processes it all. Yeah, okay, then I have a worry that isn't the drug affected by the ferroparticles that are within the ferrofluid? I would say no. I mean, they obviously going to study which ones work, which ones don't work. Uh, yeah, I think so. Okay. Um, and how is it actually delivered? Did you see that? I know, let's say you can attract it by with magnetic fields, you can maybe move the ferrofluid to where you Yeah. need it to. But then once it's there, how is the drug released instead of also releasing other particles like the ferrofluid? As I Like said, the the body can process it, so it's not like a big deal that you Okay, make it go someplace and then you leave it there. You remove the magnetic field and it's all being processed. I've read that the ferrofluid is out of the body in 20 to 30 days. okay, interesting. Thanks. Now go back to I think the previous slide. Yeah. Um, how does the ferrofluid help to dissipate the The heat. the heat in the voice coil? Yes. Yeah. Well, the voice coil is immersed into the ferrofluid, so it has direct contact. Since it's a liquid, the heat transfer mechanism is convection. And as I said, it has a greater surface area than the voice coil itself, so it can transfer the energy to the surroundings faster than the voice coil itself. So it can be any fluid actually. It doesn't need to be a ferrofluid. With your argument, I could use any other fluid and it will do the same work. Oh The yeah, same. yeah. I think I forgot to mention that, but ferrofluids are used into the speakers because they are held in place with the magnets, which are like already in there because of the sound system. So technically, yeah, you could use any other liquid, but the advantage of the ferrofluid is that due to the magnetic fields, it tends to stay in the same place. It doesn't move, or most of the time it doesn't like even react. It doesn't dry. Obviously, when you have too much use of the same speaker, high volumes, it's going to evaporate the oil. But you can always replace it. Okay. Okay. Thank you. Very, very, very interesting topic. Thank you, Fernando. Okay. Mari said she's getting tested for COVID. And apparently there's a lot of people queuing for that. In my city, we have a lot of infected people, so I don't even imagine in Guayaquil. Meli, your turn, please. One moment, teacher. Okay. Okay. Oops. Sorry, guys. 2 años y más sin haberme contagiado y llegó la hora. A ver, Coco, mister, no se puede estar invicto siempre. literal, más lo que me cuidaba y ya nada, pasó. Okay, everyone loves ferromagnets in this class apparently. Okay, Meli, go ahead. Okay.
Good morning, teacher and partners. Today about is ferromagnetic materials transformers. Okay, transforming ferromagnetic materials excite long-range ordering phenomenon at the atomic level, which cause the spins of unpaired electrons to lie parallel to each other in a region of the material called the domain. The magnetic field within the domain is strong, but in a Wolf says the material will generally not be magnetic because the many don't make the compost. It will be oriented randomly to each other. Well, ferromagnetic manifests itself in the fact that a small magnetic field externally imposed, for example, by a solenoid can cause the magnetic domains to align with each other, and the material is said to be magnetic. Then the general magnetic field can be increased by a large factor that is normally expressed as the relative permeability of the material. There are many practice applications of ferromagnetic material. Some electromagnet, magnetic tape recording, transformers in medicine, magnetics, resonance, nuclear magnetic resonance, and another. Ferromagnetic materials composed of iron and is along with cobalt, tungsten, nickel, aluminum, and the other metals are the most common magnetic material and are used for design constructions of core in transfer and electric machines. Ferromagnetic materials possess the following properties and characteristics that are highlighted below. Ferromagnetic material of transfer. The most widely used ferromagnetic allow for design of transformers cores is a iron silicon alloy. The alloy is the one produced in great quality and is composed of essentially pure iron with 1 and 6 ports. Given this allows stable, which trimmed material is obtained that compared to iron has better magnetic properties for which magnetic field. Air resistivity suffers lower total loss in the cores. And this alloy is rolled into anneals, plates, streams, mainly with thicknesses between 0.35 and 0.635 meter. In common language, it is now back the name for the silicon state or magnetic shape. Okay.
An example for me, this is obtain the hysteresis square of three phase transformers of 75 photons. This test was carried out in the laboratory of electrical and high voltage machines of the Universidad del Valle in order to verify the cycling desmagnetizations process. They obtain the graph of the hysteresis squares in a practical way of transform properly of ferromagnetic materials. A large magnetic induction appears when a magnetic field is applied to it. The always to AC concentrate magnetic field lives. The material I use the living direct magnetic fields in well 5 bands. Allows electric machine to have soluble volume less size curves. The characteristic of ferromagnetic material is they can magnetize more easily than other materials, and they has a very high maximum strength magnetic inductions. The magnetism we got very difficult is the pain of the alloy of the magnetic fields, and increase in the magnetic fields cause variations of flux, flat difference for the variations that originals at were described in the magnetic fields. The importance of ferromagnetic materials is they also to AC concentrate magnetic field lies. Sí, deme un ratito, ya salgo a verificarlo. Perdón. This accumulate high magnetic field density. These material delimited and direct material fields in well defined bands in always electric machines to have soluble volume and less size curves. Transformers desmagnetization. The first part of the test consists of the magnetic things that transform with the cycling desmagnetization method, is in order that the remanence does not affect the hysteresis curves. Guarantees to start with zero value of flat density. Once the correct connection of the auto transformed has been made, it is grown to 220 B with frequencies of 70 Hertz in order to apply the dominant voltage to the test transformer, and then the amplitude of the voltage signals is reduced. Keep
keep the frequently constant way between reductions of times of 30 seconds to a meaning approximately the data of the density of lag that exists in the nucleus are taken to make sure that this is desmagnetization as is observed in these pictures. That the Easter square, the produce that was carrying out the says the Easter square, energy that heat bulletins cold, which the hence to increase the current is most stuff inside the core is saturated. Then process to return that is the applied voltage we have to increase until the core is 0. 3 invert to source gradually increase. The current is smoothing until the core is saturated. The hysteresis course obtains is percentage the pictures and side pictures. It's well now that the presence of the IRAG in the core of the transformer produced and desmagnetization of the transformers, which is evident in the low flow density rise in the depths. The remanence boson was 16.53, and the next, the index of the high boson widening will be calculated during the first leg of the hysteresis course. For this calculation, it will be assumed that the flag density is constant over the entire area of the core sections. Yeah. In the case, both inside the transformer under test and the core sections I is the 0.0092 pints square meter. Air is 16. Then replaces the evaluate of I and V of the first sections of the hysteresis cycling that is a picture. Okay. For me, as conclusions, the parameter various of the sí, deme un ratito ya, 5 minutos. Sí, siga. Of the transformers that influx the magnetic of the remanents are the magnetic of the molten wave, core material, impurity content of the material, core temperatures, transfer operative time, maximum inductions. It was found in the laboratory, the cycling, desmagnetization that reduce remanents to value very close to 0.
For practice purposes, it can be considered that the remanence is a transformance. It is not magnetized down to the game of the ferromagnetic material, ferromagnetic instruction with air gap electric machine, for example, has lower remanence level than instructions without air gaps. The time that is waiting in the desmagnetization process to decrease. The goal time is time necessary for the current to stabilize. This time depends on the inductors and the receipts of the wiring, which depend on the size of the transformers and the mass of core that is have. Thank you. Okay, thanks, Meli. ¿Puedes explicarme, aunque sea en español, la última parte de la conclusión? Hablabas algo de que, perdón, la idea era desmagnetizar y algo de que eso no influía en algo y no te entendí muy bien. ¿Puedes repetir eso? O sea, que los parámetros y las variables del transformador que influyen en la magnitud de la remanencia son, o sea, que es de la magnitud de la onda de voltaje, del material del núcleo, de las impurezas, de la temperatura del núcleo, tiempo de operación y la inducción máxima. Y que lo que se hizo ahí en el ejemplo fue que la desmagnetización sí que casi reduce la remanencia a valores más cercanos a cero. Entonces, para, por ejemplo, prácticos que se pueden considerar. ¿Qué implica que la remanencia sea un valor aproximado a cero? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de esto? O sea, va a ser en las propiedades en sí. O sea, va a disminuir lo que es la tensión y el tiempo necesario para que se estabilice la corriente. La tensión, dijiste. Sí. También del tiempo, o sea, de ese tiempo también va a depender de la inductancia. Y a la vez todo esto influye en el tamaño del transformador, perdón, y la masa que se vaya a dar dentro de este de cobre. ¿Qué tipo de transformador es el que estabas presentando? El de transformador de eléctrico. Es un transformador eléctrico. Ajá, de 75, o sea, de 75 trifásico, watt trifásico. Okay. Si es un transformador trifásico. Ya. ¿Cuál es el rol principal del material ferromagnético entonces en este transformador? ¿Cuál es el rol principal del material ferromagnético en este transformador? O sea, el paso de las, o sea, en sí, la estabilización del campo magnético. Ya voy yo. Del campo magnético. Solamente son los cuatro paneles, vamos. Sí, solamente eso. Del agua oxigenada, ya voy por ahí. Deme un ratito que estoy ocupada. No, todavía no, yo ya tengo que verificar. Perdón. Está bien. O sea, estabilizar concentrar con facilidad las líneas de campo magnético. ¿Dónde se genera ese campo magnético? ¿Cómo se genera si es un transformador eléctrico? O sea,
¿Dónde está el campo magnético? Y está bien, lo que te pregunto es, quiero que entiendas, ¿dónde está el campo magnético en el transformador? O sea, va a estar en el núcleo. Pero ¿cómo se genera? A ver, aquí tengo la foto. ¿Cómo generas un campo magnético ahí? A ver, ¿cómo lo generamos? Yo hablé acerca de 3 pasos que tenemos que hacer para la curva, y en esos mencionaba acerca de la conductividad, terminación, núcleo, coeficiente de envejecimiento. Pero dependía también de los grados de contenido de silicio y de cobre dentro del núcleo. ¿Qué hacen el silicio y el cobre dentro del núcleo? Generan como, que estas líneas de, en sí el campo magnético se alinea. Y haya como con una permeabilidad relativa del material entre estos dos. Gracias, Meli, está bien. Ok, chicos, vamos a continuar. Ok. Entonces, habíamos saltado a este nuevo aspecto de propiedades térmicas, que es la conductividad térmica. Entonces, vamos a ver cómo se da la conductividad térmica en metales y en aleaciones, tomando en cuenta un punto de vista de mecánica clásica. Si nosotros simplemente intentamos calcular la conductividad térmica basado únicamente en energía cinética, o la teoría cinética de los gases, recordando que los electrones libres se comportan como moléculas de gas, como free electron gas, eso ya hemos visto. Entonces, intentando usar ese concepto, esa idea, ese principio, bueno, podemos imaginarnos una barra de un metal, un bloque de metal. Vamos a imaginarnos que el lado izquierdo de este metal está caliente y que el lado derecho está frío. Entonces nosotros sabemos que de ley va a existir un gradiente de temperatura, una transferencia de calor de ese lado caliente hacia ese lado frío. Va a haber un gradiente de temperatura en esta dirección, ¿no? Por llamarlo así, en la dirección X. Ahora, vamos a imaginarnos dentro de este bloque de metal otro bloque más pequeñito, un mini bloque dentro de este bloque.
Este mini bloque está justamente en el centro de todo el bloque mayor. Si nosotros asumimos que las caras de este mini bloque tienen el tamaño de o sea, básicamente la misma área que el bloque mayor, y la longitud, asumiendo que vamos a llamar que del centro de este mini bloque a este punto se llama L, y del centro de este otro, perdón, del mismo centro a este otro extremo del mini bloque también es L, entonces nosotros sabemos que la longitud de este mini bloque vendría a ser 2L. ¿Qué representa L? L es la mean free path entre dos sucesiones, entre dos colisiones consecutivas que existen entre un electrón y un átomo de mi cristal. Es decir, L es la distancia promedio que existe entre las colisiones, o para que ocurra una colisión, es decir, la distancia que viajan antes de colisionar, antes de chocar, la distancia promedio, que viajan un electrón y los átomos de mi cristal. Y recuerden que ya habíamos visto, cuando hablábamos igual de electrones, este concepto de mean free path, ¿no? Entonces, basado en eso, nosotros tenemos obviamente una temperatura en este extremo del mini bloque, otra temperatura en este extremo del mini bloque, y estas temperaturas obviamente están relacionadas con este diferencial o gradiente de temperatura que existe desde el lado caliente hacia el lado frío. Ahora, asumamos que a la distancia L del centro, es decir, esta distancia, el electrón promedio tuvo su última colisión y fue de ahí donde obtuvo su energía. Bueno, esa energía por unidad de tiempo y unidad área del electrón que está viajando desde la izquierda, es decir, llevando el calor de este lado hacia este lado, es igual al número de electrones por la energía que tiene uno de esos electrones. Es decir, Z, el número de electrones, o más específicamente el número de partículas por unidad de tiempo y unidad de área, que en este caso viene a ser el número de electrones, que llegarán a la cara final, es decir, el número de electrones que están llevando el calor de aquí a acá y que obviamente van a llegar y van a topar esta cara, por la energía que tiene uno de los electrones. Y la energía nosotros sabemos que es 3 medios, ya vimos, ¿no? La energía promedio de un electrón, ya vimos que es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. En este caso, pues, vamos a hacer para cada extremo, ¿no? En este caso, si ponemos energía 1, será por la temperatura 1. Y la temperatura 1 nosotros sabemos que es, bueno, la temperatura inicial más esto de aquí, la mean free path,
por el negativo del diferencial, porque obviamente el gradiente es negativo, ¿no? Aquí vemos el gradiente de temperatura con respecto a la posición, a la distancia, pues es negativo, entonces por eso negativo. Y bueno, con la energía cinética de gases, en realidad Z es igual, déjenme usar, creo que esto se sabe, Z es igual a 1/6 perdón, del número de partículas por unidad de volumen, ¿no? Y por la velocidad de las partículas que están teniendo, es decir, la velocidad de los electrones que están teniendo. Déjenme anotar acá que eso es más clarito, ¿no? 1/6 de m por v. El número de partículas, ¿sí?, por unidad de volumen que están viajando, pues n sub v, y v, en este caso v, es la velocidad, obviamente, de las partículas, ¿no?, que están viajando, que están yendo en la dirección de X, es decir, que están llevando, bueno, la velocidad de los electrones, más específicamente, que están llevando este calor. ¿Okay? Esto es simplemente de la teoría de la energía cinética de gases, de ahí que se obtiene este valor de Z. Entonces, si yo reemplazo eso aquí, voy a obtener esta ecuación. Ahora, nosotros sabemos que el mismo número de electrones que viajan de derecha a izquierda, perdón, que viajan de izquierda a derecha, van a viajar de derecha a izquierda. Eso ya lo sabemos por mantener neutralidad de carga. Entonces, dentro de este volumen va a haber el mismo número de electrones viajando también de derecha hacia izquierda. Sin embargo, y esto es lo que vimos, ¿no? Estos electrones que están viajando de derecha a izquierda, ¿qué va a pasar? Van a tener una menor energía. Y eso es lo que vimos, porque esa es la diferencia que se da de electrones versus fonones. Porque aquí, si bien es cierto, el número de electrones es el mismo, pero aquí lo que cambia es la energía que tienen ellos. Recuerden eso. Y ahí y decíamos, ¿no?, que eso es justamente proporcional a la diferencia de calor que se está llevando o que se está transfiriendo. Entonces, estos electrones que viajan de derecha a izquierda con esta energía E2 va a ser menor, porque en ese lado, en este costado, pues obviamente la temperatura de las partículas es menor, porque habíamos dicho, ¿no?, existe una transferencia de calor de este lado, este lado es el caliente, a este lado que es del frío. Aplicando el mismo concepto, ¿no?, de Z, 3,2, aquí ya no sería la temperatura 1, sino usaría este valor, temperatura 2. En este caso, como es menos por menos, se hace más, por eso es que voy a ver aquí más, ¿no? Y de ahí reemplazo por la misma ecuación de la energía cinética de gases y me queda esa ecuación para la energía 2. ¿Okay? Entonces ya veo que tengo un diferencial de energías. La energía que tienen los electrones de izquierda a derecha es mayor a la energía que tienen los electrones, perdón, de derecha a izquierda, es decir, los electrones que están en el costado caliente. ¿Okay? Entonces, ¿qué me tocaría de aquí? Encontrar justamente el flujo de calor, y el flujo de calor lo encontraría con el diferencial de estas energías, es decir, restando la energía 1 menos la energía 2, es decir, la diferencia de energías.
pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ok? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta, chicos? Sí, profe, ¿puede repetir qué era N, B y B cuando intercambió Z en el número de Ujú. electrones? Sí, bueno, Z en sí, Z viene a ser el número de partículas o número de, en este caso, pues vendría a ser electrones por unidad de tiempo y unidad de área, ¿ya? Entonces, con la, eh, con la energía, con la teoría de la energía cinética de gases, o la ley de gases, yo sé que Z es igual a 1/6 de N sub B por B, que es los dos de aquí, ¿no? Bueno, N sub B es el número, ese término ya lo hemos visto antes, es el número de partículas, en este caso el número de electrones, pero por unidad de volumen. Por eso es que N sub B, si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto, estoy seguro, es N dividido para B, literal. Es el número de electrones, o el número de partículas, ya de manera general, en este caso el número de electrones, por unidad de volumen. Por eso es que N sub B es N sobre B, que es el número de electrones o de partículas, de manera más general, dividido para el volumen. Por eso es que Z es el número de partículas o de electrones por unidad de tiempo y por unidad, bueno, de área. ¿Por qué? Porque aquí, en cambio, B es la velocidad que tienen. Esta B que vemos aquí es la velocidad con la que están viajando las partículas, en este caso con la velocidad con la que están viajando los electrones, ¿no? Los electrones están viajando aquí, entonces la velocidad con la que viajan, eso es B. ¿Ahí está más claro? Sí, profe, sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Ok, eso sería todo. Nos vemos el miércoles. Recuerden, el miércoles hay quiz. Recuerden que tienen que enviar el problem set antes de que inicie el tutorial. Y eso sería todo, chicos. Cuídense mucho y a protegerse del virus. Aún no se ha contagiado. Cuídense mucho, chicos. Profe, una pregunta. Dime, Miguel. El quiz sería incluyendo esta parte de propiedades térmicas. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. Dime. Nati, dime. Mencionaste que el flujo de electrones en una dirección era mayor al otro. O sea que, El flujo de electrones no. El flujo de electrones es igual. La energía es lo que cambia. El flujo de electrones es el mismo. O sea, los mismos electrones que se mueven de la izquierda a la derecha deben moverse de la derecha a la izquierda. El número de electrones no debería cambiar, porque es justamente por mantener neutralidad de carga. En fonones sí. En fonones, ahí sí, recuerden, ¿no? En regiones calientes se crean, en regiones frías desaparecen. Por eso es que se transfieren los fonones de regiones calientes a regiones frías para como que igualar la temperatura y alcanzar el balance térmico. pero la energía es la que es diferente en En electrones. electrones sí, en electrones. En electrones es la energía, porque obviamente si está a temperatura más elevada, la energía que tienen estos electrones es mayor. Al estar en temperatura fría, la energía de esos electrones es menor. Ok, ok, listo. Gracias. Ya. Para el quiz no estudien nada de propiedades eléctricas, ¿no? Está siempre entre magnéticas o térmicas. Es más, creo que ni ópticas ya. Para este quiz por lo menos, ¿no? Entre magnéticas y térmicas. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Ok, No, más bien, recupérese. Hasta luego. gracias, gracias. Cuídense mucho, chicos. Que tengan un buen día, cuídense mucho, tomen agua y nos vemos el miércoles. Gracias, Gracias, profe.
Ya, profe, cuídese.